Bueno, bienvenidos a otra exploración a fondo. Hoy vamos a meternos en un tema que nos toca a todos. A todos en algún momento de la vida. Exacto. Todos hemos sido pacientes, hemos estado en ese consultorio y ponemos nuestra confianza en un profesional. Pero, ¿qué pasa cuando algo no sale como esperamos? Cuando esa medicina, que es como una mezcla de arte y de ciencia, choca con la ley. Con la letra fría de la ley. Ahí, ¿qué se juzga? ¿El resultado? ¿La intención? ¿O si se siguió un manual al pie de la letra? Es la gran pregunta. Para analizarlo, tenemos material muy interesante. Desde textos sobre cómo ha evolucionado la medicina hasta sentencias judiciales que de verdad marcaron un precedente. La misión de hoy es entender ese baile complejo entre la intuición del médico, los datos duros de la ciencia y, bueno, las consecuencias legales de cada decisión. Es un equilibrio muy delicado. Arranquemos por ahí, por esa idea clásica de que la medicina es un arte. Sí, que por siglos se basó mucho en la experiencia personal, en el llamado ojo clínico, ¿no? Que no siempre tenía, pues, un respaldo científico. Claro, pero hoy el paradigma es otro. El pilar fundamental es la medicina basada en evidencias. La MB. Exacto. Ojo, la práctica ideal combina las dos cosas. El arte sigue ahí, en la intuición, en saber cómo hablarle a un paciente, pero la base sobre la que se construye todo hoy es la ciencia, la investigación rigurosa. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque las fuentes lo dejan muy claro. No toda la evidencia vale lo mismo. Para nada. Existe una jerarquía muy clara. En la cima de esa pirámide que tenemos, Los ensayos clínicos controlados y aleatorios. Es, digamos, el estándar de oro. debajo de eso vendrían los estudios observacionales. ¿Sí? Donde no hay una intervención del investigador. Y más abajo, los paneles de consenso y, con el menor peso de todos, la opinión de un solo experto. Esto es clave desde el punto de vista médico-legal, ¿verdad? Totalmente. En un juicio, lo que más valor tiene son los estudios de alta calidad. La opinión de un experto, sin más respaldo, tiene un peso muy, muy limitado. Entiendo. O sea que la experiencia es como el GPS, pero la evidencia científica es el mapa. Me gusta esa analogía. Sí, va por ahí. Pero a ver, ¿cómo se aplica esto en un tribunal? No me imagino un juez leyendo papers científicos. No, claro que no. Para eso existen las guías de práctica clínica. ¿Que son como un resumen? Exacto. Son la traducción de miles de estudios a recomendaciones concretas. Y la jurisprudencia, bueno, las toma muy en serio. Las ve como un reflejo de la mejor información científica disponible. Y lo fascinante es verlo en un caso real. Las fuentes que analizamos traen uno muy fuerte. El del niño con leucemia, ¿cierto? Ese mismo, un menor de 5 años. Los padres, por sus creencias como testigos de Jehová, se oponían a las transfusiones de sangre. Uf, qué dilema. Tremendo, porque las transfusiones eran vitales para el tratamiento. Tenías a la ciencia de un lado y las convicciones familiares del otro. ¿Y qué decidió la corte? La decisión fue priorizar la evidencia científica. Se determinó que el tratamiento idóneo para salvar la vida del niño era el acreditado por la comunidad médica y se ordenaron las transfusiones. ¡Wow! Es una decisión durísima. Básicamente, el derecho a la vida del niño, sustentado por la ciencia, está por encima de la decisión de sus tutores. En ese caso sí. Pero, si llevamos esa lógica al extremo, ¿no caemos en el riesgo de que los médicos se vuelvan, no sé, como robots que solo siguen un manual? Ese es el gran peligro. Y tiene un nombre. Cookbook Medicine. O medicina de recetario. Exacto. Suena peyorativo porque lo es. ¿Y por qué es tan peligroso desde el punto de vista legal? Bueno, por 3 razones principales. La primera es la despersonalización. Te olvidas de que tratas a una persona única, no a un caso de libro. Claro, no somos coches que se arreglan todos con el mismo manual. Exacto. La segunda es sobre la responsabilidad profesional. Si sigues la guía ciegamente y algo sale mal, porque no usaste tu juicio para adaptarla, la negligencia puede ser tuya. Ah, no te puedes esconder detrás del protocolo. No. Y la tercera, que es fundamental, es la autonomía del paciente. La buena medicina combina la evidencia con los valores, las preferencias, lo que el paciente quiere. Ok.
Entonces, si el médico no puede simplemente seguir la receta, ¿cuál es el estándar real por el que se le juzga? Se llama lex artis ad hoc. Suena muy técnico. Un poco. Pero la idea es simple. Significa, hiciste lo que un profesional competente y actualizado hubiera hecho en tu misma situación para este paciente en particular. Ad hoc, para este caso concreto. Justamente. Y lo clave es que esa lex artis, ese estándar, no es estático. Cambia todos los días. ¿Cómo que cambia? Con cada nuevo estudio que se publica en bases de datos como PubMed, Scopus, Web of Science, el conocimiento médico es increíblemente dinámico. El estándar de hoy puede no ser el de mañana. Bien, ya tenemos el estándar. Pero si un médico no lo cumple y algo sale mal, ¿de qué tipo de responsabilidad estamos hablando? ¿Uno piensa en una demanda y ya? Pero es mucho más amplio. A ver. Pensemos en los distintos ámbitos. Primero, hay una responsabilidad ética, con los códigos de la profesión. ¿Ok? Luego, una administrativa, frente al hospital o la autoridad sanitaria. Si la cosa es grave, puede entrar la responsabilidad penal. Cuando ya es un delito. Exacto. Y la más común, la civil, que es cuando se busca una indemnización por daños. Y ahí no termina. No. Hoy se suma una quinta, la responsabilidad frente al consumidor. Instituciones como Indecopi vigilan que el servicio de salud sea seguro, de calidad, idóneo. Todo esto me hace pensar que la comunicación es absolutamente clave para evitar problemas. Dedica y, sobre todo, una información adecuada y permanente son cruciales. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Informar al paciente es una cortesía o es una obligación legal? Es una obligación, sin lugar a dudas, y por partida triple. ¿Cómo así? Primero, la Ley General de Salud dice que es un derecho del paciente recibir información completa y comprensible. Ok, un derecho. Segundo, la misma ley dice que es una obligación del médico informar sobre riesgos y precauciones. Y tercero, la Ley de Protección al Consumidor también exige al proveedor advertir sobre riesgos. No hay escapatoria. Y esa obligación se materializa en documentos que todos hemos visto. La historia clínica. Exacto, que debe ser veraz y suficiente, como dice la ley. Y el famoso consentimiento informado, ese papel que a veces firmamos sin leer. ¿Qué poder real tiene? Es vital. Es la prueba de que se cumplió con el deber de informar. Pero, y esto es importantísimo, no es un cheque en blanco. ¿A qué te refieres? Firmar ese papel no protege al médico de una negligencia grave, de una mala praxis evidente. O sea, no le puedes hacer firmar a alguien un permiso para cometer un error garrafal. Entiendo. Su función es confirmar que el paciente tomó una decisión informada. Exacto. No es para absolver de cualquier responsabilidad futura, y es un derecho que el paciente puede retirar en cualquier momento. Perfecto. Entonces, si se demuestra que hubo un error que el consentimiento no cubre, llegamos a la indemnización. Así es, que busca reparar el daño. ¿Y qué tipo de daño se repara? Básicamente dos. El daño patrimonial, que es el dinero que se perdió. Gastos médicos, salarios que no se ganaron. El daño emergente y el lucro cesante, como dicen los abogados. Esos mismos. Y por otro lado está el daño moral, que es más subjetivo. El sufrimiento, la angustia, el impacto en la vida de la persona. Y la ley, veo en las fuentes, que tiene como distintos niveles de error, ¿no? Dolo, culpa inexcusable, culpa leve. Sí, no es todo blanco-negro. El dolo es la intención de hacer daño, que es muy raro en medicina. Claro. Luego está la culpa inexcusable, que es una negligencia muy grave, una imprudencia que no tiene justificación. ¿Y la culpa leve? Es la omisión de la diligencia ordinaria, un descuido que un profesional atento no hubiera cometido. ¿Y qué pasa si el daño ocurrió por algo que era de verdad imprevisible? Una complicación rarísima que nadie podía anticipar. Ahí es donde la ley habla de caso fortuito o fuerza mayor. Es básicamente un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Si el médico actuó con la diligencia debida y aún así ocurrió, no es imputable. Hemos hecho un viaje increíble, ¿eh? Desde la filosofía de la medicina hasta los rincones del Código Civil.
Es un mundo. La gran idea que me llevo es esa tensión constante. Hay que seguir guías basadas en ciencia, pero al mismo tiempo la ley te obliga a no tratar a tus pacientes como si fueran fotocopias. Esa es la esencia de todo. La Lex Artis no es un manual de instrucciones estático. Es un estándar de cuidado que respira, que cambia y que exige juicio crítico, aprendizaje constante y, sobre todo, una comunicación honesta. Y para cerrar, quiero dejar una reflexión que me surge al conectar dos ideas muy potentes de las fuentes que vimos. A ver. Por un lado, se nos dice que la negativa de un paciente a recibir un tratamiento puede liberar al médico de responsabilidad. Sí, es el principio de autonomía. Pero por otro lado, vimos el caso del niño con leucemia, donde la justicia invalidó por completo la negativa de sus padres. Dos principios que chocan. Exacto. Y esto nos deja con un pensamiento provocador. ¿En qué punto exacto la autonomía de un paciente o de sus tutores para rechazar un tratamiento choca con la obligación del Estado y de la comunidad médica de preservar la vida? Y en esa encrucijada, ¿quién debería tener la última palabra?